titulares. Sentencia del TCE sobre pérdida de derechos del alcalde Javier Pincay no podría ser modificada. Patricio Carrillo podrá continuar su candidatura tras archivo de impugnación en su contra. 7 de los 8 candidatos presidenciales confirmaron sus comparecencias al SRI ante irregularidades en pago de impuestos. Según el gerente del metro, este transporte operará desde el 1 de diciembre 15 horas diarias durante las primeras semanas. Las Islas Galápagos recibirán alimentos y otros productos en vuelos humanitarios ante desabastecimiento. Jair Bolsonaro fue inhabilitado por el Tribunal de Brasil para ejercer un cargo público. Y en los deportes, Richard Carapaz buscará dar una sorpresa en el Tour de Francia 2023. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Juan Pablo Trampus. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Momento de cerrar la semana laboral con la información más destacada de esta jornada. Hoy, tras la visita del presidente Guillermo Lasso a las Islas Galápagos, se dio a conocer que se realizarán en total 6 vuelos humanitarios para mitigar el desabastecimiento de alimentos y otros productos. Aquí el desarrollo de esta y otras noticias. Bienvenidos. Aquí iniciamos. Tras la sanción del Tribunal Contencioso Electoral contra el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, por no presentarse al debate obligatorio, el funcionario aseguró que quien puso la denuncia en su contra es un mal perdedor y que seguirá trabajando por la ciudad. Sin embargo, no hizo referencia a los argumentos que tomó en cuenta el TCE. Viejo Javier Pincay informó que no ha sido destituido ni notificado por el Tribunal Contencioso Electoral tras la sentencia con la que pierde sus derechos de participación. En otros países saben de lo que pasaba Javier Pincay en esos momentos, que estaba en una cama, que solo se levantó un momento con oxígeno a su lado para poder dar una declaración a través de las redes sociales, el Facebook Live. Solo por eso quieren sacar a lo que el pueblo votó el 5 de febrero al alcalde Javier Pincay. Y es que, como Pincay lo indica, el argumento por el que se lo sanciona es por no acudir al debate electoral. Nunca nos indicaron de que había un medio alternativo para poder nosotros participar del debate. Lo que la ciudadanía pedía era que diéramos nosotros una idea de que estábamos vivos, porque mucha gente decía que ya Javier Pincay estaba en coma. Y es que el movimiento Avanza también se pronunció alegando que el tribunal no tomó en cuenta los documentos médicos que comprobaban la gravedad del ahora alcalde, mientras que su defensa aseguró que esperan la notificación de la sentencia para tomar acciones al respecto. Suspensión de derechos políticos. No hay suspensión de derechos políticos, señora. Acabo de leer la norma del 279 del Código de la Democracia. Estamos hablando de derechos de participación. No puede participar, ya él participó, no hay efectos retroactivos, por lo tanto, sigue en funciones legítimas, están incólumes las funciones como alcalde del Cantón Portoviejo del licenciado Javier Humberto Pincay. Se le autoridad interponer todas las acciones, todas las herramientas y todos los mecanismos legales. Y es que en caso de que Pincay salga del cargo, quien asumiría es la vicealcaldesa de Portoviejo, Mariela Coral. Ninguna duda de que esta deshonesta maniobra política está impulsada por sectores que no conciben que un proyecto social, popular y humanista se desarrolle en la alcaldía de Portoviejo. Y es que debido a que es una sentencia de apelación, la única acción que puede tomar Pincay es solicitar un recurso de aclaración y ampliación, pero no modifica el fallo. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y el Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de Patricio Carrillo para que sea candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto.
Según el juez Guillermo Ortega, archivó la causa presentada por el movimiento Revolución Ciudadana, dado que Marcela Aguiñaga no habría presentado un documento jurídico válido que la acredite como representante de la organización política. Por su parte, el movimiento RC sostiene que Carrillo no se puede postular al Parlamento porque fue censurado en febrero de este año por la Asamblea Nacional a través de un juicio político por incumplimiento de funciones mientras era ministro del Interior. Por ello, con la censura, quedó impedido de ejercer cargos públicos durante 2 años. Y ante las inconsistencias en el pago de impuestos alertadas por el SRI, 7 de los 8 candidatos presidenciales ya confirmaron comparecencias ante el Servicio de Rentas Internas. 7 de los 8 candidatos que buscan llegar a Carondelet ya tienen cita para presentar justificativos o aceptar los hallazgos sobre las novedades en el pago de impuestos que ejecutó el SRI. Para otro medio de comunicación, Francisco Briones, director de dicha entidad, informó que las comparecencias de los candidatos están agendadas para la próxima semana y señaló que se está ejecutando el mismo análisis para los candidatos a asambleístas. Y es que el pasado 26 de junio, la entidad informó que detectó 5 tipos de inconsistencias tributarias en dicho pago de impuestos de los presidenciales, las cuales son: diferencias en los ingresos declarados frente a los identificados por la autoridad tributaria mediante otras fuentes locales y del exterior, incluyendo el intercambio automático de información internacional. Movimientos bancarios superiores a valores declarados, según el análisis de información del sistema financiero. Variaciones patrimoniales no justificadas, según el movimiento de diversos tipos de activos. Identificación de transacciones en paraísos fiscales. Y por último, diferencias en la contribución post-COVID. Sin embargo, dichas novedades son solo presuntivas, hasta que el contribuyente pueda justificarlas. Además, esta evaluación en los pagos de impuestos no tiene consecuencias electorales en cuanto a la inscripción de candidaturas. El objetivo que busca el SRI, según comentó anteriormente el director de esta entidad, es que la ciudadanía pueda estar al tanto sobre si la persona que se está postulando cumple o no sus obligaciones. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia para las próximas elecciones extraordinarias, visitó 2 ciudades de Manabí. En compañía de sus simpatizantes, recorrió varios sectores de la ciudad de Manta y la capital Puerto Viejo para la socialización de sus propuestas y proyectos dirigidos a varios sectores. En una reunión en la que desayunó con pescadores artesanales de Playita Mía, expuso su preocupación por la inseguridad marítima a la que están expuestos los trabajadores, por lo que aseguró tener un compromiso y una lucha contra la corrupción. A continuación, escuchemos parte de sus propuestas. Bueno, nuestro gobierno va a lanzar un plan de recuperación de la infraestructura pública. Cuesta entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Nos va a permitir recuperar las vías, los hospitales, las escuelas, los centros de salud, los UPCs que están abandonados. Vamos a invertir en seguridad, principalmente en equipamiento y entrenamiento para la fuerza pública, incluyendo a la Marina, que necesita al menos 50 lanchas rápidas para poder atender las urgencias en las que está el sector pesquero, pero en general los riesgos de seguridad que tiene el país. En los hospitales vamos a trabajar en un proyecto de compra unificada de medicinas que nos va a ahorrar cientos de millones de dólares y va a erradicar la corrupción. Vamos a comprar todo lo que se necesite y se va a distribuir equitativamente en todo el país. Y las autoridades del Consejo Nacional Electoral informaron que hasta la fecha 10 organizaciones han sido calificadas para realizar la promoción electoral, unos a favor y otros en contra de la consulta popular del Chocó andino, mientras que para el Yasuní se registraron 20 agrupaciones. En el auditorio de CNE, los técnicos y operadores siguen revisando que la documentación de aquellas organizaciones políticas que se inscribieron para realizar proselitismo, unos a favor, otros en contra, de la consulta popular por el Yasuní y el Chocó andino, estén en orden y cumplan con todos los requisitos.
En lo que tiene que ver con la consulta del Yasuní, son 20 las tiendas políticas que han presentado los papeles correspondientes para formar parte de la promoción electoral, aunque no todos han cumplido con lo requerido. Así lo confirmó el director nacional de organizaciones políticas, Enrique Vaca. Los requisitos son más encaminados al hecho de documentos que ya deben tener las organizaciones políticas, sociales y los promotores debidamente registrados. Por ejemplo, las organizaciones políticas, que su consejo ejecutivo, su asamblea, su órgano de decisión autorice que ellos participen dentro de esta consulta y señalen qué opción van a apoyar. Obviamente la copia del representante legal, justamente una declaración juramentada, son requisitos que ya deberían ellos contar justamente al ser una organización política ya constituida. En lo que refiere al Chocó Andino, en total son 11 partidos políticos que se registraron para formar parte. De ellos, 8 fueron calificados por el sí y 2 por el no, mientras que una tienda política, exactamente la Izquierda Democrática, quedó fuera por no cumplir con los requisitos establecidos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció 11 informes respecto a las solicitudes que tenían de las organizaciones políticas, sociales y promotores que presentaron la documentación para participar en la promoción para la consulta popular del Chocó Andino. De estos 2 informes, 10 recomendaron que se califiquen las solicitudes presentadas, de las cuales sabemos que 8 organizaciones políticas, sociales o promotores impulsaron la opción sí y 2 impulsaron la opción no. Esto ya fue aprobado el día de ayer por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas, varios frentes se han ido sumando para pedirle a CNE que posteren las consultas populares tanto del Yasuní como del Chocó Andino, porque lo calificaron de improcedente y de poco oportuno unirlas a las elecciones de dignidades. Sin embargo, desde aquí descartaron tales peticiones. Es que según más de un entendido, no se estaría dando la importancia necesaria a estos temas y los resultados podrían ser nefastos, pues el país perdería no solo mucho dinero, sino también se vería seriamente afectado en su medio ambiente. El Consejo Nacional Electoral ha tomado ya la decisión justamente de unificar la consulta popular con las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, lo cual se mantiene hasta el momento. El calendario sigue sobre la marcha. También sabemos que la Corte también emitió en su momento, la Corte Constitucional emitió un dictamen aclaratorio en el cual daba viabilidad a la petición presentada por este órgano electoral, y todo eso ha conllevado a que se unifique y justamente el 20 de agosto se lleve a cabo tanto las consultas populares como las elecciones anticipadas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y luego de que la Universidad Central del Ecuador desestimara la denuncia por presunto plagio en la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la funcionaria afronta una nueva denuncia, ahora por supuesto fraude procesal. La disputa entre la Fiscalía y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha terminado. El presidente del organismo de control, Allen Berbera, presentó una denuncia contra la entidad fiscalizadora por presunto fraude procesal debido a supuestas irregularidades en la investigación previa que la Fiscalía abrió contra los 7 consejeros por presunta eliminación de información relacionada al concurso de designación de Diana Salazar. En el marco de dicha causa, Vera habría acudido a la Fiscalía para revisar el expediente, pero se habría encontrado con una hoja en blanco y numerada, por lo que habría llamado al EQ 911 para alertar del supuesto fraude procesal. Luego de aquello, el 15 de junio, el Consejo de Participación presentó una denuncia, que a decir del comunicado emitido por esta entidad, ha avanzado al punto de que el fiscal a cargo de esta causa solicitó que la hoja en blanco sea entregada al Centro de Acopio de Evidencias del Departamento de Criminalística de la Zona 9, así como también solicitó los nombres de los funcionarios a cargo de la investigación que la misma Fiscalía inició contra los consejeros por la supuesta alteración de datos. Por otro lado, tras desestimarse la denuncia contra la funcionaria por presunto plagio en su tesis, el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, detalló que en el documento analizado se detectaron impericias, puesto que la fiscal, en ese entonces estudiante, no dominaba la técnica de citación. El núcleo del análisis de la tesis está precisamente en las citas bibliográficas, en las referencias. La autora de entonces, esta estudiante, pues no dominaba la técnica de citación.
Y es perfectamente comprensible que pase. Es el primer documento que escribe en su carrera. Y por eso hablamos de impericia. Y están señaladas algunas formas de impericia. Sobre esta situación, desde antes de conocerse el veredicto de la universidad, Diana Salazar ya había desmentido el supuesto plagio y ahora anunció formalmente que tomará acciones legales, las cuales se conocerían a detalle en los próximos días. Tania Loor, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que uno de los investigados por el millonario desfalco al ISPOL solicitó la reducción de su condena y a cambio habría revelado importante información como, por ejemplo, nombres de policías involucrados en esta trama de corrupción. Luis Álvarez, ex gerente de operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador de Cevale e investigado por el desfalco de más de $900 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, solicitó la reducción del 33% de su condena de 26 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de activos. El procesado presentó el pedido acogiéndose a la regla 35 de un mecanismo legal del país norteamericano que permite a un acusado el beneficio de disminuir la sentencia a cambio de cooperar con la justicia y entregar información relevante. En este contexto, el abogado de Álvarez detalló que su defendido se reunió con agentes y fiscales para proporcionar un resumen completo del esquema ISPOL de Cevale y que reveló los nombres de los implicados en el delito, incluidos policías de alto rango en Ecuador. Tras ser condenado por la justicia de Estados Unidos, Álvarez debía entregarse hasta el 22 de mayo de este año, pero ahora su fecha de ingreso a la cárcel dependerá de la audiencia en la que se decidirá si se acoge el pedido de reducción de la condena, diligencia que aún no tiene fecha. Tania Loor, Noticias Oromar. Y aún no logra reinstalarse la audiencia de juicio en contra de Abdalá y Jacobo Bucaram junto a otras 3 personas por el delito de delincuencia organizada debido a una comercialización de insumos médicos durante la pandemia. El caso inició en 2021. Desde el 2021 se llamó a juicio a 5 personas, entre ellas Jacobo y Abdalá Bucaram, por el presunto delito de delincuencia organizada por la comercialización de insumos médicos durante la pandemia. Y desde entonces, tras 5 diferimientos, no se ha logrado realizar la audiencia de juzgamiento. El problema ahora es que para avanzar con el proceso, se debe designar a un juez titular que reemplace a la presidenta de la sala, quien renunció al cargo. El último aplazamiento se dio a finales de mayo por pedido de unos miembros del tribunal, al tener otras diligencias entre el 5 y el 9 de junio, que eran las fechas definidas para el juicio. Frente a este escenario, el juez provincial Daniel Tufiño asumió temporalmente luego de la salida de la jueza. Sin embargo, aún el Consejo de la Judicatura no ha nombrado a un juez o jueza que asuma la titularidad. Es por esto que la fiscal que lleva el caso envió un escrito al tribunal indicando que la causa se ha dilatado considerablemente y pidió que se señale nueva fecha y hora para dar inicio a la etapa de juicio. Hasta el momento se ha dado a conocer la prueba pericial y testimonial de la que harán uso las partes procesales en el juzgamiento. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y antes de hacer un breve corte publicitario, les invito una vez más a ingresar a todas las plataformas digitales de Oromar TV. Página web, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook durante este fin de semana. Manténgase informado y entretenido a través de www.oromartv.com. Con este recordatorio nos separamos por unos pocos segundos. Ya volvemos con el desarrollo de más información. Gracias por seguir con nosotros. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el gerente del metro, Víctor Hugo Villacrés, informaron que el próximo 1 de diciembre iniciarán oficialmente las operaciones comerciales del medio de transporte público. El inicio de la operación comercial del metro de Quito ya tiene fecha. Será el 1 de diciembre de 2023, según lo anunció el gerente general de este sistema de transporte, Víctor Hugo Villacrés, durante un conversatorio con los medios de comunicación.
Según el funcionario, durante las primeras semanas de funcionamiento el Metro de Quito operará 15 horas diarias y todas las estaciones estarán abiertas al público. Con eso yo diría que desterramos este cuento del gallo pelón, esto de hoy sí, mañana no, probablemente después. No, ahí hay una fecha técnica establecida. Porque lo que no me voy a prestar es para hacer la inauguración de la reinauguración de la reinauguración. Eso no, en lo absoluto. Por eso no es menor el detalle de pasar de estas 4 horas que hacían pruebas a 15 horas de funcionamiento continuo. Se agregó que el municipio de Quito está definiendo los detalles sobre los métodos de pago que la ciudadanía podrá utilizar para acceder al metro, sin los problemas que se dieron al inicio de mayo, cuando la anterior administración municipal abrió la operación comercial sin un plan viable. Entre las primeras opciones está el uso de boletos con código QR, además de recargas en la cuenta MetroQ y pagos con tarjetas bancarias. El municipio de Quito también trabaja en la creación de una tarjeta ciudad que sirva para pagar el metro, los otros sistemas de transporte municipal y los parqueaderos municipales. Que la tarjeta pueda estar lista y dispuesta en los metros de transporte municipales, estoy hablando de trole y ecovía, pero que también puedan estar dispuestas en los buses privados que dan servicio público. Villacres también informó que solo 6 de los 18 trenes que tiene el metro han sido sometidos a pruebas. Los otros 12 no han tenido exigencias para medir su capacidad de respuesta. Es por eso que en las próximas semanas todos los trenes se moverán en los 22.5 kilómetros de recorrido que tiene el metro para saber si están a punto para el inicio de la operación comercial. La garantía vence en octubre y es necesario saber cuál es el estado de los trenes, explicó. Nunca los 18 han entrado todos a rieles, ¿sí?, para saber cómo funciona el sistema. Entonces, ahora que ya está firmada el acta de mediación, podemos proceder para que hacia finales de mes, inicios de agosto, estemos ya probando. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y jueces de la Corte Constitucional del Guayas llamaron a 22 personas a juicio por supuesto enriquecimiento ilícito, pues los procesados habrían incrementado su patrimonio en aproximadamente 8 millones de dólares. Se conoce que los involucrados presentaban ofertas de insumos médicos en procesos de contratación de hospitales públicos. Los contratos fueron adjudicados a varios de los coautores a través de proformas aparentemente más convenientes. Posteriormente, quienes recibían el documento del acuerdo habrían realizado el pago a Gino P. y Judith R. en efectivo o mediante transferencias bancarias. Además, la Fiscalía agrega que los implicados tenían un RUC adecuado para realizar las ofertas, pero sus actividades económicas eran distintas. Y el CNE amplió un mes más la fecha para elegir a las autoridades del IES. El organismo electoral tomó esta decisión debido a las constantes demoras en la entrega de la nómina de delegados. El proceso electoral para la renovación de los vocales de afiliados y empleadores al Consejo Directivo del IES, que se dispuso con la reforma a la Ley de Seguridad Social que entró en vigencia en noviembre de 2022, debía realizarse en noviembre de 2023, pero ahora se hará en el mes de diciembre. Esto debido a los retrasos en el proceso, y es que hasta el 21 de junio de este año, el IES debía entregar la nómina de delegados de los afiliados, jubilados y empleadores para la conformación del colegio electoral, que será el encargado de elegir a los nuevos representantes del Consejo Directivo de la institución. Sin embargo, con el argumento de que no tiene competencia para definir a los delegados, el IES no remitió la información pese a los constantes pedidos del CNE. Ante esta situación, el órgano electoral dio plazo hasta el 12 de julio para la entrega de la nómina y advirtió que de no cumplir con la disposición, el IES estaría incurriendo en infracciones electorales muy graves. Tania Loor, Noticias Oromar. Y la Corporación Financiera Nacional analiza emitir una ampliación de pago para el sector transportista. Esto luego de que la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas solicitara la refinanciación y reestructuración de créditos que mantienen con dicha entidad. Ante este pedido, la CFN solicitó al gremio el envío de un listado de quienes mantienen deudas con el objetivo de realizar un análisis
para ver quiénes podrían acceder a una ampliación de pago con una tasa de interés preferencial del 4% a 7 años plazo. Y ante los problemas de abastecimiento de gas, alimentos y otros productos en Galápagos, el gobierno anunció que se realizarán 6 vuelos humanitarios para abastecer el archipiélago. El primero ya se cumplió. Desde inicios de junio, las Islas Galápagos reportaron desabastecimiento de alimentos y gas. Frente a esto, el gobierno anunció que llegarán 6 vuelos humanitarios y 2 embarcaciones para abastecer al archipiélago, y que se tomará una solución con respecto al barco que llevaba productos. Cygnus reemplazará a la Isla de la Plata y llegará el 11 de julio a San Cristóbal. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de transporte de carga está atendido. Sin embargo, la alcaldesa de Santa Cruz expuso que el problema no es de ahora. Viene desde el año 2014, cuando se cambió de paletizado, de transporte paletizado a transporte con containers. Solamente podremos solucionar el problema cuando tengamos 3 barcos. Hoy tenemos un solo barco que es el Fusion, que tiene una capacidad de 3.500 toneladas. Necesitamos un barco nuevo que hace 3 meses están todos los requisitos, entiendo, de 6 oferentes, pero hasta ahora no hay nada, y el reemplazo de la Isla de la Plata. E incluso los ciudadanos aseguraron que se sienten desatendidos. Ese pedido se hace un mes se hizo, yo le hice el petitorio, y que me dijeron que no se puede hacer absolutamente nada, porque no hay aeronaves. Pero oh sorpresa, llega el presidente, un día antes ya estaba el avión aquí cargado. ¡Qué admirable! Eso es una sorpresa. ¿Por qué? Porque como galapagueños, lamentablemente, pocas personas nos dejamos comprar las mentes, dándonos un granito de maíz, y para que el resto se muera de hambre. Eso es lo que nos hacen los pseudo conversionistas y estos gobiernos, porque son todos los gobiernos que han pasado por el país. No hay ningún gobierno que haya dicho, Galápagos, vamos a hacer un mantenimiento. Adicional a esto, el presidente aseguró que también se atenderán otras necesidades, como la falta de agua y el saneamiento en las islas, por lo que Ocean Finance Corporation donará $20 millones. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció este viernes que la prefectura invertirá más de $4 millones para otorgar un subsidio a los pequeños productores que sufran la pérdida total de sus cultivos durante el embate del fenómeno del Niño. La prefectura del Guayas anunció este viernes que más de 10.000 productores de la provincia tendrán subsidios en caso de pérdida total de sus cultivos, a causa del fenómeno del Niño. Bueno, básicamente es un subsidio directo por pérdida total de la producción de productores menores de 5 hectáreas, en 2 cultivos principales donde está concentrada la producción, que es arroz y maíz. Con este fin, la prefectura destinará más de $4 millones del presupuesto anual para ayudar a los pequeños productores de la provincia. No obstante, la prefecta Marcela Aguiñaga reconoce que no será suficiente para cubrir toda la demanda de necesidades que se presente. Y hemos calculado un subsidio de $450 por la pérdida total de su producción. No es suficiente. No es lo que efectivamente va a perder, pero es un paliativo, una ayuda, digamos, que sirva para sostenerse mientras están aislados o no pueden producir por el tema de las inundaciones. El anuncio se lo hizo la mañana de este viernes en el marco de la conformación de mesas de trabajo a nivel de la provincia para promover acciones de contingencia por la llegada del fenómeno del Niño. En el acto desarrollado en la Universidad Superior Politécnica del Litoral, la prefecta Aguiñaga adelantó que la institución prepara un proyecto de $10 millones para adquirir maquinaria que servirá para la limpieza de canales. No obstante, cuestionó lo lento que es el sistema de compras públicas. Pero ciertamente el Estado no nos deja avanzar más rápido. El sistema de contratación pública nos tiene atados y por más rápido que queramos ir, no podemos. Necesitamos en algún momento determinado, no en el día que llegue el fenómeno del Niño, sino antes, la posibilidad de tener estados de emergencia que nos permitan primero salvar la vida de la gente. En las mesas de trabajo también se destacó que al momento 17 provincias han sido declaradas con alerta amarilla, por lo que se insistió en iniciar antes el fortalecimiento de los planes de respuesta en territorio.
Y en otra información, el alcalde de Cuenca y el prefecto de La Suay esperarán 15 días para un pronunciamiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la solicitud para la delegación de competencias de las vías estatales de la provincia para posteriormente implementar un modelo de gestión de peajes. Dejando de lado sus diferencias, se podría decir que desde el inicio de su administración, el prefecto de La Suay, Juan Cristóbal Lloret, y Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, han trabajado articuladamente para juntos superar algunos problemas. Por ejemplo, esta semana solicitaron de manera formal el control de las vías estatales en territorio azuayo, como la cuenca Molleturo El Empalme, que tantos problemas ha registrado. Le hemos pedido al ministro César Ron de que pueda dar las competencias de vías estatales y que evidentemente podamos gestionar, y hemos propuesto un modelo de gestión vial para nosotros como cuencanos y azuayos poder tomar acción dentro de lo que es tener una vialidad digna por la provincia, dado el olvido por décadas. El titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha pedido 15 días como plazo para responder al pedido que habla de instalar peajes en las carreteras de La Suay. No hay forma, cuencanos y azuayos, que tengamos vías dignas si es que no es a través de este tipo de mecanismos. Los peajes evidentemente están ya a las salidas de las vías, cuando salgamos obviamente ya de viaje hacia otras provincias o a otros cantones. Dentro del modelo vial también se menciona la intención de construir pasos deprimidos en puntos de alto tráfico del cantón. Como por ejemplo en el redondel de la entrada Monaiba-Guanchi en el IES, y otro para también el acceso al valle, que es a la altura del Colegio Manuela Garaycoa de Calderón. En otros temas, una propuesta de campaña de Zamora, la de construir retenes en los accesos a la cárcel de Turi en Cuenca, para impedir que los privados de libertad que no son de la región puedan llegar a la cárcel, y también he hablado con el presidente del Consejo de la Judicatura para que en su momento, cuando conozca el Consejo Cantonal de este tema y de la orden administrativa de la construcción, a la par se notifique a todos los jueces de la República que ellos podrán disponer traslados de reos como a bien tengan en sus competencias, pero nosotros también en nuestras competencias notificarles a ellos de que esta cárcel es regional. Y esta mañana se realizó la donación de equipos y vehículos por parte de la Embajada Británica a la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional. La donación fue recibida por Pablo Ramírez, director nacional de Investigación Antidrogas, y el subcomandante general Manuel Íñiguez. El director antinarcóticos recordó que la región enfrenta desafíos en materia de seguridad y que con esta clase de apoyos los puede enfrentar de manera más efectiva. Es así que desde 2021 los resultados son la incautación de 7 toneladas de droga que tenían como destino el Reino Unido, una cantidad que representa 559 millones de dólares de la economía criminal y más de 78 millones de dosis sacadas del mercado ilegal. En lo que va del año, las autoridades han incautado 106 toneladas de droga. 2 millones de dólares hemos recibido desde el año 2021, en que se instaló la agencia Border Force del Reino Unido del Ministerio del Interior. De esta manera hemos recibido equipamiento tecnológico, logístico, al igual que capacitación, igual vehículos. Este equipamiento es netamente especializado. Esta es una cuestión de colaboración, de trabajo en equipo, y así nosotros trabajamos de la mano con la Policía del Ecuador y que ellos nos digan cuáles son sus requisitos, sus necesidades, y así para ver dónde podemos nosotros encontrar un nexus, ¿no? donde podemos ayudar. Nos vamos a una nueva pausa comercial, amigos televidentes, y más adelante varias balaceras tuvieron lugar la noche de ayer en Durán. Les tendremos el balance. Y tal como lo anticipamos, alrededor de 8 balaceras se produjeron en diferentes sectores del cantón Durán, dejando como trágico resultado la muerte de 5 personas y otras 10 heridas.
Todo se debería a una sangrienta guerra que liberan bandas narcodelictivas que reinan en dicho cantón. Fue una noche violenta. La muerte rondaba tras el silbido de las balas en los helechos y luego en la Primavera 2. Allí individuos armados fueron acribillados por otros que llegaron en un carro negro de lujo. Tenían todos los juguetes, fusiles y subametralladoras, lo suficiente como para desprender una lluvia de plomo contra sus enemigos. Tan solo unos minutos de paz y luego se prendió la quinta etapa del Recreo y otras zonas del norte de Durán. Las municiones usadas eran de grueso calibre. Los moradores aterrados buscaban hasta las piedras para esconderse y escapar de una bala perdida. Todo parece haberse desatado debido al asesinato de uno de los cabecillas de las organizaciones narcodelictivas que constantemente disputan el poder en Durán y que ahora habrían jurado venganza por la muerte de uno de sus integrantes. En las balaceras, 5 personas murieron en el mismo lugar, mientras que 3 más podrían haber fallecido en los hospitales, puesto que su condición era de extrema gravedad. La policía desplegó una operación en diferentes zonas de Durán a fin de obtener indicios que conduzcan a la detención de los autores de estos crímenes en una de las noches más temidas por quienes habitan en Durán. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y cámaras de seguridad captaron el asesinato de un ciudadano en la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Según se evidencia en el video, que dura menos de un minuto, el sicario se movilizaba a bordo de una motocicleta junto a un cómplice. El victimario bajó del liviano vehículo, ingresó al sitio y abrió fuego en contra del ciudadano, quien perdió la vida al instante. Personas que se encontraban cerca corrieron para ponerse a buen recaudo y no convertirse en una de las famosas víctimas colaterales. Y el empresario italiano que fue secuestrado en días pasados y posteriormente liberado por la Policía Nacional rechaza algunos comentarios sobre lo sucedido y asegura que sufrió una real afectación, por lo que pide a las autoridades protejan a los ciudadanos y especialmente a los inversionistas. Benny Colónico es el empresario italiano que días atrás fuera secuestrado y cuya liberación se dio gracias a la intervención de la UNACE. Una persona fue detenida y tiene prisión preventiva. Otro cayó abatido después de haber disparado contra un agente. Comentarios equivocados en redes sociales fueron rechazados por el empresario extranjero. Gracias al soporte del gobierno italiano, canadiense y ecuatoriano, que estuvo atrás de este proceso, la confianza de todo esto. Pero gracias a Dios estoy afuera, continuamos nuestro proyecto, continuamos con nuestro futuro. Benny seguirá trabajando en su restaurante, pero asegura que las autoridades deben proteger a todos los ciudadanos, más aún a quienes están invirtiendo en el Ecuador y son generadores de empleo. Que este gobierno protege a los inversionistas, porque necesitamos protección, ayuda da parte del gobierno, per lo menos que da seguridad, per lo menos. No se puede, la familia tiene miedo a salir, la familia tiene miedo a salir en la calle liberamente. Realmente sembramos que todos siamo secuestrados. Siamo secuestrados, todo el mundo está secuestrado, todo el Ecuador. No podemos salir liberamente, porque en cualquier momento se asaltan. El empresario se ha recuperado del shock emocional que sufrió en el tiempo de cautiverio. Tomó la decisión de convocar a medios de comunicación para contar su vivencia, rechazar comentarios errados sobre su situación y hacer un llamado al gobierno por la seguridad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y mucha atención, porque un juez dictó prohibición de salida del país contra el fiscal Juan Carlos Izquierdo, expareja de Naomi Arcentales. De igual forma, estableció enajenar bienes muebles e inmuebles del funcionario hasta por $20,000. La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo la tarde de este viernes 30 de junio en la Unidad de Violencia contra la Mujer en Manta, luego de que la Fiscalía formulara cargos contra Izquierdo por presunta violencia psicológica. Recordemos que el 12 de diciembre de 2021,
Naomi Arcentales fue hallada sin vida en el departamento de su entonces pareja, el fiscal de Manabí, Juan Carlos Izquierdo. Estudiantes que se movilizaban en una unidad de transporte fueron desvalijados por un sujeto armado. El ilícito se registró cuando el colectivo circulaba por el centro de Guayaquil. Aquí los detalles de este y otros hechos delictivos captados por las cámaras de seguridad. Ocurrió a plena luz del día. Un sujeto armado llegó hasta los exteriores de una tienda ubicada en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil, para despojar a 2 ciudadanos de sus pertenencias. El osado antisocial, no contento con desvalijar a sus víctimas, también logró llevarse una motocicleta que estaba parqueada en el sitio. Los afectados en esta ocasión no opusieron resistencia para evitar un desenlace violento. Al interior de un bus de la línea 79, un sujeto agredió con un arma blanca a un estudiante. El hecho ocurrió cuando la unidad circulaba por las calles Cuenca y José en el centro de Guayaquil. El hombre se sentó al lado de uno de los menores de edad y segundos después lo amenazó con un cuchillo para quitarle la mochila. Las víctimas aprovecharon un descuido del individuo para bajar del colectivo. En Santa Elena, delincuentes asaltaron al interior de una unidad de transporte público. En las imágenes se logra apreciar cuando los sujetos, quienes se hicieron pasar por pasajeros, amenazaron a los usuarios, entre ellos menores de edad. Luego de darse por satisfechos, se dieron a la fuga sin dejar rastro. Este tipo de ilícitos se registran de forma recurrente en varios puntos del país. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El consumo de alcohol y la conducción imprudente serían los factores que habrían provocado el violento choque de 2 automóviles en pleno centro de Urdesa, en Guayaquil. El impacto dejó a varias personas con graves heridas a tal punto que tuvieron que ser llevadas de urgencia al hospital. Fue un impacto black and white, negro contra blanco. 2 carros se chocaron violentamente en la Víctor Emilio, como popularmente se conoce a la principal avenida de Urdesa. Fue justo en su intersección con la avenida Las Monjas, en donde se produjo la colisión que dejó al auto blanco subido en la acera. El pana apenas compra la biela, arranca, y el carro blanco venía en sentido de allá para acá. Entonces el carro negro acelera y se lo lleva con todo el carro blanco, cosa que el carro blanco va a dar allá contra ese edificio. 3 ocupantes resultaron heridos y golpeados fuertemente. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando se produjo el siniestro y a esa hora recibieron ayuda por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes luego los llevaron a hospitales cercanos. Testigos del hecho explicaron que era fácil advertir que los pasajeros de uno de los carros estaban chumaditos con varias copitas encima, mientras que los otros habrían pecado de imprudentes a la hora de cruzar la intersección. Hay personas heridas. Al momento tenemos 3 personas heridas, incluido el conductor y otro también que está retenido por el momento. Dentro del vehículo había botellas, presumiblemente de los conductores. Igual al momento que ya Fiscalía empiece la investigación, se determinará todo ese suceso, ¿no? Los vehículos involucrados fueron llevados al centro de retención vehicular, mientras que de los conductores se sabe que fueron conducidos para rendir una versión en la delegación de tránsito. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y también en la ciudad de Guayaquil se registró un lamentable hecho, y es que mientras un padre junto a su hijo de 3 años caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, ambos fueron embestidos por un conductor de una camioneta blanca que aparentemente habría perdido el control del vehículo. En un video captado por cámaras de seguridad se observa cómo el menor queda entre el vehículo y la pared para posteriormente caer al piso junto a su progenitor. Inmediatamente lo levanta con la intención de auxiliarlo, sin embargo el impacto fue tan mortal que terminó con la vida del niño. Por su parte, el conductor del automotor huyó del sitio al instante del suceso. Dramáticas las imágenes captadas en la ciudad de Guayaquil y que lamentablemente este hecho cobró la vida de un menor. Y un aparatoso volcamiento de un carro se produjo en un tramo de la avenida Juan Tan Camarengo en Guayaquil.
precisamente frente al centro comercial Mall del Sol, en las primeras horas de la mañana. Un grupo de personas en aparente estado etílico viajaba en el interior del auto blanco que quedó llantas arriba y en donde se apreciaban botellas de licor, así como vestigios de los destrozos que sufrió la carrocería del automotor. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y prestaron auxilio a los accidentados, mientras que el personal de la ATM tomó el debido procedimiento para retirar el vehículo de la vía que quedó obstruida durante varios minutos. Los conductores fueron detenidos para que rindan versión ante la autoridad de tránsito. Y esta tarde una bodega ubicada en la calle García Moreno del sur de Guayaquil fue afectada por las llamas. Los moradores del sector reportaron al Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos llegaron al lugar para controlar el fuego. Según información de la entidad de socorro, la magnitud del incendio se elevó a alerta a nivel 3, lo cual requirió que cerraran varias vías cercanas y además fue necesaria la presencia de 400 efectivos para controlar el flagelo. Ante esto, la Corporación Nacional de Electricidad dejó sin servicio dicha zona para evitar incidentes. Hasta el momento no se han reportado heridos ni fallecidos y todavía se desconocen las causas que iniciaron el incidente, así como las pérdidas económicas que dejaron las llamas que alarmaron a buena parte de los habitantes de este sector de la Perla del Pacífico.